que amablemente nos sigue por las redes sociales. Estamos ya usando el poder que tiene la media, las redes sociales, el Facebook, el Internet, para poder compartir la palabra de Dios. Y gracias porque cada vez nos sigue más gente. No le digo que se quede en su casa viendo el Facebook, véngase a la iglesia, pero a toda la gente que nos sigue en otros países, muchas gracias. Bueno, terminamos el libro de Jonás, del profeta fugitivo, del profeta desobediente. Gracias a Dios la semana pasada pudimos terminar este precioso libro. Hicimos un resumen de todas las enseñanzas que nos deja y de varias cosas más que pudimos sacar. Y estoy muy contento y muy emocionado porque antes de comenzar con otro libro de la Biblia, bueno, déjame explicarle, hay varias maneras de predicar y esto lo estamos viendo en la actualidad porque ahora está muy de moda y no estamos en contra, ¿verdad? Pero está muy de moda nada más mensajes de motivación y de eres un campeón y todo es bonito y pura bendición y no hay contacto con la palabra de Dios y esto es importante. Entonces, la manera más importante de predicación bíblica es la expositiva, libros de la Biblia, verso por verso. Hasta en la actualidad llevamos 17, 18 libros de la Biblia predicados y queremos más y queremos, yo le pido a Dios que nos dé vida para poder predicar los 66 libros de la Biblia. Por cierto, en el radio estamos predicando Daniel, ahorita en Daniel 8, con las visiones proféticas de Daniel. Esto los martes de 4 a 5 de la tarde. Además de esta manera también se pueden predicar series, muy importante obviamente con la Biblia, temas actuales muy importantes también, tópicos, y otra manera es a través de los personajes de la Biblia. Si yo me pongo a predicar Abraham, Daniel, Moisés, Josué, Pablo, posiblemente cubramos casi toda la Biblia. Y actualmente estamos comenzando el día de hoy con un tema fascinante que tiene que ver con este profeta que se llama, mire el nombre, Elías Tisbita. Elías Tisbita. Y yo nada más de comenzar con la introducción y con todo lo que hemos estudiado, me he enriquecido muchísimo y le vamos a sacar grandes enseñanzas desde el día de hoy a el estudio del profeta Elías Tisbita, que le llaman el profeta de fuego, porque ciertamente él hace muchas cosas. Una de ellas es cuando hace que llueva fuego del cielo para en ese evento con los profetas de Baal, que en posteriores semanas vamos a cubrir, ¿verdad? Antes de comenzar con la vida del profeta Elías, es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de lo que está pasando en Israel. O sea, empieza la creación, viene el diluvio y luego aparece Abraham, se forman las 12 tribus de Israel. ¿Y qué sucede con el pueblo de Israel después de que Dios, o sea, el pueblo elige y le pide a Dios un rey humano? Y Dios les dice, ¿quieren en lugar de la teocracia, quieren monarquía? Ándeles pues. Y miren cómo les fue con Saúl. Después viene David y después viene Salomón. Y a la muerte de Salomón se divide el reino. Esto es importante que lo tengamos como perspectiva general. Se divide el reino de Israel. O sea, se divide la nación de Israel. Y comienza una decadencia moral, una decadencia espiritual como nunca la ha habido, y por eso vienen los juicios de Dios, los diferentes juicios de Dios. Cuando se divide el reino de Israel, esto como base y como introducción para que podamos entender bien la vida de Elías, y hoy vamos a ver por qué es importante estudiar el libro de Elías. Entonces, cuando se divide la nación de Israel, quedan 10 tribus al norte, lo que se llama Israel, y quedan 2 tribus al sur, lo que se llama Judá, la tribu de Judá y de Benjamín. Y con ambas partes, con ambas secciones geográficas, con Israel en el norte y con Judá en el sur, Dios tuvo tratos diferentes y juicios diferentes. A la parte norte la conquista y la subyuga a Siria, y a la parte sur, a Judá y a Benjamín, es el cautiverio de Babilonia, en donde están los 70 años de cautiverio que están en el libro de Daniel.
Pero durante esta época, entre el reinado, la muerte de Salomón y cuando aparece en escena Elías, hay una decadencia que es progresiva, cada vez va peor hacia abajo. Y cada rey es sucedido ya sea por su hijo más malvado o por quien mata al rey para quedarse en su lugar. Y me podría pasar todo el mensaje de hoy, pero nada más tocando esta parte, quiero darle una pequeña perspectiva panorámica de lo que sucedía en Israel durante este tiempo para que vean por qué Dios levanta a Elías para llegar y hablarle directamente al rey más malvado que hubo, que fue el rey Acab, con su esposita Jezabel. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, en primer lugar, después de la muerte de Salomón, que comienza Jeroboam, y es importante ver esto, Jeroboam, Primera de Reyes 12, por favor, Primera de Reyes 12, una época donde había, creo que le llaman en los medios políticos nepotismo, o sea, dejo a mi familiar, dejo a mis hijos, dejo a toda mi familia para que ellos continúen y les doy puestos y les doy trabajos, ¿verdad? En Primera de Reyes 12 del versos, déjenme ver de cuál le vamos a hacer. Del 28 al 33 voy a leer, primer rey de los 7 reyes que hubo, uno cada vez más malo y peor que el siguiente, para entender el contexto de lo que estaba pasando en Israel. Miren lo que hizo Jeroboam, habiendo tenido consejo, Primera de Reyes 12 del 28 en adelante, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Se acuerdan esto que sucede en Éxodo atrás? Cuando Moisés está en él y se ponen a adorar, y dice aquí que hizo 2 becerros de oro y le dice al pueblo, este rey, bastante habéis subido a Jerusalén, o sea, ya no vayan al templo de Jerusalén, he aquí tus dioses, los 2 becerros, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Le atribuye que ellos hicieron que llegaran hasta acá y puso uno en Betel, una zona de ahí, y el otro en Dan. O sea, les dijo, ya no vayan a Jerusalén al templo, van a venir a adorar a los becerros en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, además de de poner estos becerros, casas sobre los lugares altos. Cuando tú escuches en la Biblia los lugares altos, significa lugares de pecado donde hacían diversas cosas que iban en contra de lo que el Señor quería. Hizo, y ahí le puede usted poner, estableció sacerdotes de entre el pueblo. Escucha hasta dónde llegaba, que no eran de los hijos de Leví. O sea, Dios desde el principio había establecido que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, si no, no. Y aquí Él establece sacerdotes, pone becerros y dice, no importa, Agustín, o sea, tú y tú, ustedes ya son sacerdotes aquí. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne, otra falla, en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, sacrificó un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. O sea, hasta la fecha pues, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Una monería Jeroboam. Y si yo les leo, hermano, porque no quiero pasar toda la predicación, cada uno de los que siguen, o sea, comienza, divide, establece un sistema de adoración idólatra con becerros, divide a la nación, establece sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y comienza un estado de declinación que usted fácilmente, escúcheme, lo puede comparar y hacer una analogía con lo que estamos viviendo en esta época. Fácil. Vivimos en Estados Unidos. Vean lo que pasa en esta nación. Vean la decadencia a la que hemos llegado.
O sea, si usted ve cómo nos hemos deslizado en el 60, ustedes ya no se acuerdan de eso, en el 60. O sea, los maestros, tus papás le decían que te diera, le daban permiso para que te diera el maestro duro con el borrador o de la patilla o la oreja, o que te sonara, le dice, le doy permiso cuando sea irrespetuoso. Y ahí comienza un declinamiento y vean a dónde hemos llegado. Ya no les voy a pintar el panorama, pero a dónde hemos llegado. Y de ahí viene el hijo Nadab, dice, continuó con los pecados de su padre. ¿Sí? Esto está en 1 Reyes 15, nada más le leo un pasaje, 25. Dice así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, o sea, del reino del sur, y reinó sobre Israel 2 años. No duraban más, hermano. Cuando el reinado de Salomón, de David, de todos ellos era de 40 años, aquí 1 año, 2 años, o sea, no más. Era tal la podredumbre que no duraban más. Después, ahí mismo en el 27, viene el tercer rey, Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Y viene una matanza, ¿verdad? El cuarto rey, el hijo de Basa, 16:8. Vean cómo vamos progresivo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa. Ahí está la Tirsa, hija. Y reinó 2 años y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató. Bueno, esto era, olvídense, tremendo, ¿verdad? Y así sigue y llegamos al 7.º rey, para no hacerle la historia muy larga. 1 de Reyes 16, verso 29. El 7.º rey, estoy dando la pura introducción de qué pasó entre la muerte de Salomón y cuando aparece en escena este ser precioso, excéntrico, misterioso, con una imagen increíble que se llama Elías, y ahorita vamos a ver acerca de su imagen. Mire lo que dice 1 de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, escuche, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados, y ahí empieza la lista. Ese era el estado actual, y repito, se puede hacer una analogía con lo que está pasando, no nomás aquí, sino en nuestros países también, ¿verdad? Ya no hay, hablando de nuestro país, México, ya no hay un estado donde tú digas, me voy a ir a vivir ahí. Todavía en los 80s, en los 90s, decíamos Andrés y yo, Colima está bonito, venden nieves bien ricas, hay limoncito, manzanillo, jalapa. Ya no puedes andar en la noche, te desaparecen. Está muy tremenda la cosa. Bueno, entonces, esto es lo que sucede, y miren cómo comienza el verso 17 de 1 de Reyes 17, dice así: entonces Elías Tisbita, ¿en qué reinado de qué rey? Acab, con su esposa Jezabel. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, escuche qué palabras y qué autoridad de este ser: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tengo yo que, bueno, esto lo podemos ver en el segundo punto, lo que es un profeta. Dios levantaba profetas, era la voz de él, la voz de Dios. Esos profetas, Dios los levantaba para hablarle directamente a los reyes. Casi siempre, por la situación en la que estaba viviendo el país, llegaban con una palabra muy fuerte, advirtiendo sobre los juicios que vendrían si no corregían sus caminos. ¿Se acuerdan de Jonás? Va y predica en Nínive, ellos sí se arrepienten, Dios cambia el juicio que tenía para ellos, ¿verdad? Pero aquí vemos que Elías
aparece y le dice, vive Jehová Dios, y esta expresión es todo el tiempo que nosotros veamos durante este estudio del libro de Elías, vino palabra de Jehová a Elías, quiere decir la palabra de Dios. La misma que usted está oyendo hoy, hermano. No es Elías diferente, la misma palabra que está usted oyendo es la palabra de Dios, exactamente la misma. ¿Sí? Entonces aparece en escena Elías y le dice al rey Acab, vive Jehová que no va a llover, fíjese bien lo que dice, ni habrá lluvia ni rocío, que era lo que en la noche, la chispita esa, el rocío ese, en estos años, sino por mi palabra. Y lo primero que nos damos cuenta aquí es un ser que no se dice nada de él, de su mamá, de su papá, nada. Y nos recuerda en Génesis 14 un ser misterioso, no los estoy comparando, no tienen que ver figuras. Eliseo, ahorita lo vamos a comparar con Elías, no los estoy comparando, pero escuche, hay un ser misterioso, precioso, único, místico ahí en Génesis que se llama Melquisedec. Para la mayoría de ustedes, si es que no sabe, Melquisedec es una figura de Cristo. Dice rey de Salem, sin descendencia, ni principio ni fin. Muchas cosas afines. Pues Elías aquí aparece y no se dice nada de él, sino que él ya estaba ahí. No se sabe nada de su origen antes de 1 Reyes 17. No se sabe absolutamente nada de él. Y su ministerio de Elías cubre de 1 de Reyes 17 hasta 2 de Reyes 2. 1 de Reyes 17 hasta 2 de Reyes 2. Todo eso cubre el ministerio de Elías. Es el centro, es el profeta que Dios envía en este estado, en el reino del norte de Israel, en este estado de decadencia, y es la esencia de todo lo que está sucediendo, es el profeta Elías, igual que todos los grandes líderes. Muchos lo quisieron, otros no lo querían. Y hay una cosa tremenda, hermano, que después vamos a desarrollar. Después vamos a desarrollar mejor. Pero desde aquí se lo quiero decir. Se nos da una luz, se nos da una esperanza en Santiago. Porque muchos de nosotros tendemos a decir, no, pues Elías, no, pues Abraham, Josué, no, pues Pablo. Y los vemos allá, hermano, y son seres humanos que Dios usó. Con mamá y papá igual que usted, iban al baño, iguales. Y dice en Santiago que Elías era también un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Lo mismo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque conforme vayamos haciendo este estudio, uno de los objetivos es que usted crea que Dios le puede usar, hermano, con poder. Porque si no creemos eso, hermano, entonces ¿a qué venimos a la iglesia? Si no vamos a creer lo que dice la palabra de Dios aquí. Y Dios tiene grandes y maravillosas cosas si nosotros nos rendimos, si nosotros creemos en eso. Entonces, esto es importante, que tenía él un hombre común y corriente, con debilidades y con todo, y lo vamos a ir viendo durante como avance este estudio. Ahora, increíble su apariencia física, hermano, increíble. Imagínense ustedes, o sea, yo quiero que usted se imagine si yo lo mando a usted al aeropuerto y le digo, vete a recoger a Elías Tisbita. No necesita ni cartulina. O sea, un señor con pelos, pieles por todos lados, un cuero y una melenota. Increíble. O sea, un excéntrico. Si usted se siente raro, tenga esperanza, hermano, ¿no? Va a estar bien. Si usted cree que usted es raro y excéntrico, ahí la lleva. Ahí la lleva. Mire lo que dice aquí, esto es increíble. Hay una similitud con Juan el Bautista que ahorita vamos a ver, pero le digo algunas preciosas entre él y Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista lo confundieron ¿con quién? Con Elías, ahorita lo vamos a ver. Mire, ambos fueron ungidos con poder del Espíritu Santo. Ambos, su casa era no Highland Ranch, no Longmont, no Thornton, el desierto. Comían langostas y miel. La miel me la he hecho, las langostas no sé.
ambos temerarios y osados, confrontando a los reyes. Juan el Bautista a Herodes le dijo: tú andas con la esposa de tu hermana, y Elías llega con Acab y le dice: no va a llover sino hasta que diga yo que estoy en la presencia de Jehová, obviamente por la palabra de Dios. A ambos los querían matar. A Juan el Bautista finalmente le cortan la cabeza, y a Elías lo manda matar, o lo quería mandar matar, la esposa de Acab, que era Jezabelita, ¿verdad? Ambos cayeron en su fe en un momento dado. Ahí está el ser humano, hijo. Ahí está el ser humano. Ambos cayeron en su fe. En algún momento, usted se acuerda cuando Juan el Bautista llegan y le dicen en la cárcel: Elías está desesperado, imagínense. Y también Elías una vez dejó de oír la voz de Dios y salió corriendo por la sentencia de Jezabel. Véngase a Juan 1 para ver esta similitud con Juan el Bautista. Juan 1. No sé si se ha dado cuenta, antes predicaba yo 30, 35 minutos, hoy estoy predicando 50, por ahí así o más. Gracias a Dios. Sí. Juan 1, por favor, es que hay más material y los veo que yo me bajo y ya no se quieren levantar de la silla. Digo, no, hay que seguirle. Vamos a ver versos 19 al 21 de Juan 1. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Pregunta: ¿por qué pensaron en Elías? ¿Por qué no pensaron en Isaías o en Ezequiel? ¿Por qué? Porque había similitudes, ¿verdad? Dijo: no soy. Dijo: no soy. Esto se los digo porque después vamos a ver que hay gente que cree que Juan el Bautista es la aparición de Elías, porque hay algo precioso que ahorita vamos a ver que tiene que ver con el rapto. Elías nunca murió. Elías fue llevado en carros de fuego. Fíjense nada más qué cosa más preciosa y más tremenda, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esta similitud con Juan el Bautista, ¿verdad? Incluso en Israel siguen esperando a Elías, hermano. Esto es importante, ¿sí? Su apariencia, repito, un excéntrico, ¿verdad? Un excéntrico. Ahora, vamos a ver razones de por qué es importante este estudio de la vida de Elías y su valor dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que el profeta Dios lo levantó era la voz de Dios. Ahí sí era la voz de Dios. Ahorita estamos abajo estudiando los dones espirituales, descubriendo los dones espirituales que la mayoría de ustedes han estado llevando, ya hicieron sus cuestionarios, y estamos viendo lo que es el ministerio del apostolado, el ministerio del don de profecía, y cómo no hay que confundirlos con el oficio de profeta y con el oficio del apóstol. Entonces, de estos profetas ya no hay, porque se cerró la Biblia y Efesios 2, del 19 en adelante, dice que hay un solo fundamento: Cristo Jesús y el Antiguo Testamento, los profetas, y el Nuevo Testamento, los apóstoles. Ya no hay más, está cerrada la Biblia completamente, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los profetas, vean el valor que tenía Elías, ¿verdad? Se pone a hablarle a Acab directamente en el tiempo más negro de Israel. Él no escribió, no va usted a encontrar en la Biblia escritos de Elías. No los va a encontrar porque hay profetas que escribieron y hay profetas orales. Elías fue un profeta oral, pero su ministerio es grandísimo, importantísimo. No hay escritos de él, pero fue un profeta oral. Otros profetas escribieron mucho. Isaías escribió 66 libros, en fin. Elías no escribió ni una sola letra, únicamente venía y decía lo que le decía el Señor. Ahora, lo que les prometí allá abajo, se los voy a mencionar porque esto es muy importante. Además de su valor dentro de los profetas, además de su apariencia física excéntrica, ¿sí? Nosotros vemos que Elías, escuche esto porque esto es precioso, confrontó a las fuerzas del mal.
Hermano, usted sabe que en esta iglesia creemos en todo, guerra espiritual, absolutamente todo. No llegamos al extremo de ver demonios en las lámparas y en las bocinas, pero creemos en todo. Él confrontó a las fuerzas del mal y realizó grandes milagros. Y yo abajo les prometí, y ya querían que les dijera, ahorita lo van a conocer. Estuve estudiando acerca de los milagros con muchos comentaristas. No crea que agarro en internet a ver qué me gusta. O sea, si una cosa hacemos es lo que tiene sustento sólido. Lo que tiene sustento sólido. Usted va a encontrar en internet, si pone un tema, una profecía, escatología, algo, porquerías, charlatanerías, cosas sin sustento. Lo que tiene sustento. Y la gran mayoría de los comentaristas y de los teólogos confirman y comprueban algo. Ha habido 3 grandes periodos de milagros. No siempre ha habido milagros, hermano. No siempre ha habido milagros. Y no quiere decir que Dios no sane y no haga milagros cuando Él quiera. Pero Dios, en su plan y en su sabiduría, hizo 3 grandes grupos en 3 periodos de tiempo diferentes de milagros, con un énfasis increíble, con una actividad tremenda. Fíjese, desde Adán hasta el diluvio, estamos hablando de 1700 años, hermano. Desde Adán hasta el diluvio, solo hay un milagro. ¿Y sabe cuál fue? A ver quién me lo dice. ¿Perdón? Desde Adán hasta el diluvio. El rapto de Enoc. La transferencia de Enoc llevado al cielo. Y esto es importante, hermano, que lo contendamos. ¿Se imaginan si por todos lados hubiera los mismos milagros que siempre hubo en la época más intensa todos los días? Ya no los llamaríamos milagros, ya serían cosas del día. Y es que Dios ha protegido el significado y el propósito de los milagros, como Él dice, en tiempos y con propósitos diferentes, ¿verdad? Desde Adán hasta el diluvio, 1700 años, Enoc se fue sin morir, sin probar la muerte. Desde el diluvio, esta es una tabla cronológica, hasta el surgimiento de los patriarcas, cuando surge Abraham, solo sucede el juicio de la Torre de Babel, y si usted encuentra 1 o 2 esporádicamente, nada más. Y estamos hablando de cientos de años. Y ahorita le doy la conclusión. Desde la Torre de Babel, Génesis 11, hasta que aparece Moisés en Éxodo, no hay milagros, incluyendo los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Y obviamente ahí comienza otro periodo grande, que es las plagas, la apertura del Mar Rojo, el agua de la roca, el maná con Moisés, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces están trazados estos 3 periodos, y se los digo: primer periodo de grandes milagros, de mucha actividad de milagros, Moisés y Josué. A ver qué pasó con Josué. ¿Qué pasó con Josué? Hello. Las torres de Jericó, danzando 7 veces, dándole vueltas, sin ejército ni nada de eso, ¿verdad? Moisés y Josué, un periodo de tiempo de grandes milagros con diferentes propósitos que ahorita no vamos a tratar. La ley estaba comenzando, y después, por un largo periodo, es muy esporádico, y aparecen Elías y Eliseo. Y Elías y Eliseo, usted va a ver que se lo llevan los carros de fuego, que tira el manto y abre las aguas del Jordán. Yo no sé cuántos saben que Eliseo era, y lo vamos a ver después en estudios posteriores, Eliseo tenía un llamado y le dijo Dios: pégatele al Elías y no te le despegues, y ahí andaba atrás, y varias veces le dice Elías: ya quítate, ya déjame, ya vete, ya, y ahí seguía, y no lo dejaba, y al final, y todo esto tiene que ver con toda una preparación de profetas que hubo, y al final ya sabían los profetas que Dios se iba a llevar. Lo vamos a ver después, que Dios se iba a llevar a Eliseo,
Elías, y le dice Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Qué cosa más hermosa, hermano. Dame una doble porción de tu espíritu. O sea, no quería nada. ¿Y qué cree que le contesta Elías a Eliseo? ¿Qué cree que le contesta? Esta vez no le dijo, ya quítate, no. Le dijo, si me ves ir cuando yo tire el manto y ves que me ves lo que va a hacer Dios en mi vida, que así se haga, y si no, pues aguántese. Y llega el momento en que Eliseo ve a Elías irse, le llama la Biblia carros de fuego, y que tira su manto, y escúchelo porque esto es increíble, y ahí en la Biblia Dake que estamos promoviendo, ahí viene exactamente el doble de milagros que hizo Elías, hizo Eliseo. Y uno de los más picudos, no me pregunte cómo, la cabeza de un hacha flotando en el aire, sin hilos ni payasadas como las de ahora. Y en su soberanía Dios, Moisés y Josué, gran periodo de milagros, un tiempo sin nada. Elías y Eliseo, otro gran periodo de milagros, y después nada. No hubo palabra de Dios, no hubo palabra de Dios, no hubo palabra de Dios. Se llama el silencio intertestamentario en la teología. 400 años entre Malaquías y la aparición, porque Dios quería que todo el mundo estuviera alerta para cuando esas estrellas brillaran, dijera, ahí viene mi hijo, el Hijo de Dios haciéndose carne en Belén va a nacer. Y comienza el tercer periodo de milagros, increíble, Jesús y los apóstoles, hermano. Y después de los apóstoles y el libro de los Hechos, ya no los encuentras con los mismos apóstoles. ¡Qué increíble! Y tenemos que tener esta perspectiva, hermano. ¿Y cómo no voy a creer yo un milagro? ¿Y cómo no voy a creer en los milagros? Pero soy responsable de estudiar la Biblia. Y ahí está el error de la gente cuando te dice, es que yo ya no veo que levanten muertos. Pues es que ya no los vas a ver porque ahorita no es el tiempo. Y viene otro periodo grueso de milagros durante la tribulación, que por cierto van a aparecer Moisés y Elías como los dos testigos, y que los resucite el Señor. Espero tenerlos así porque están comprendiendo, no porque no están comprendiendo, Sí, que no me van a estar diciendo de qué onda, ¿no? Por favor. Entonces, Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Esto es increíble. Ahora, déjeme decirle algo increíble, porque, hijo, no voy a acabar, a menos que me rueguen, le seguimos. No por mí, hermano, por la palabra de Dios, a mí mándeme lejos. No, la palabra de Dios, hermano. Véngase por favor a Mateo 17. Es que esto es increíble, yo le pido a Dios que haya traído abierto su corazón y sus ojos y sus oídos. Mateo 17, esto es, o sea, escuche lo que voy a leer y ponga atención y comience a poner las piezas en su lugar. 6 días después, verso 1, Mateo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el grupo cercano, ¿se acuerda? Su hermano, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí comienza a entender que esta ya es una cuestión espiritual, en la soberanía de Dios. Cómo Él hace que el espíritu y la materia, Él sabrá, ¿sí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz antes de ir a la cruz de Jesús, y he aquí les aparecieron. Otra vez, los 3 representantes de los milagros de toda la historia de la humanidad: Moisés, Elías y Jesús, juntos en una transfiguración espiritual, al grado que Pedro dijo, vamos a hacer una enramada aquí. O sea, imagínense qué visión, ¿Y cómo lo reconocieron? ¿Cómo el Pedrito supo que era Moisés y Elías? Fíjate, no había fotos en esa época, Qué tremendo. Los 3 periodos de milagros de toda la historia representados ahí en Moisés, en Elías y en Jesús.
Un momento maravilloso. Y el día de hoy estamos estudiando la vida de uno de ellos, hermano. Elías, y me gusta el apellido, Tisbita. Que no se quede solito, Tisbita, Elías Tisbita. Increíble, ¿verdad? Esto de los milagros. Y no quiero meterme en eso, pero el abuso que se hace hoy acerca de esto con diferentes intenciones, con diferentes intenciones de dinero y de muchas cosas, ¿verdad? Y recuerden que va a haber otro periodo de milagros en la gran tribulación. Ok, siguiente razón de por qué es importante Elías. A ver si recordamos. Excéntrico, su figura, su imagen, pero muy importante como profeta, muy importante por haber enfrentado y vencido a las fuerzas del mal, y además el hecho que Dios lo usó con poder para la realización de estos milagros. Y aquí tenemos algo maravilloso, increíble, hermano, por su figura del arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento, esta doctrina que está en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y en 1 de Corintios 15, 51 en adelante, y en otros pasajes, esta doctrina del arrebatamiento o el rapto, que usted va a ir ahí algunos ignorantes cabezones, la palabra rapto no aparece en la iglesia, aparece como griego en arpazo, que es otra cosa, ¿verdad? Bueno, esta doctrina maravillosa, ya desde el Antiguo Testamento Dios nos la mostró primero ¿con quién? Con Enoc. ¿Sí? Enoc es llevado, es transportado, es raptado, es arrebatado al cielo. Y ahora nos la muestra con Elías cuando se lo lleva sin probar la muerte. O sea, Elías es una figura profética del rapto que se llevará a cabo, es el siguiente evento dentro del plan profético de Dios, el rapto, y obviamente todos nosotros o muchos de nosotros queremos ser parte de ese evento. Pues ¿quién no, verdad? Yo no quiero ver a la calaca, yo no quiero saber qué es la muerte, pues. Yo quiero irme a jefe. Imagínense en primera clase. ¿Cómo no vamos a querer, verdad? Pero el Señor sabrá quiénes, el Señor sabrá quiénes nos vamos. Ay, yo le aviso si lo veo. Para que vean que los quiero, o muchas veces hemos dicho, ¿y el pastor dónde anda? Será de otra iglesia, yo sí me voy. ¿Cuántos quieren ser parte de este evento, hermano? Hermano, ya debía estar danzando ahí en la silla, dando vueltas. Ahora sí lo dejo que gire como trompo. O sea, uno de los dos personajes del Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin morir, Enoc, es Elías, ¿verdad? Increíble. Otra más, hermano, Elías es el profeta, esto yo no lo sabía, es increíble, que más se menciona en el Nuevo Testamento. Por todos lados lo mencionan en el Nuevo Testamento, o sea, recibe toda la promoción en el Nuevo Testamento, además de la que leímos del Monte de la Transfiguración. Hay 25 menciones más sobre Elías, ahí en el Nuevo Testamento. Y ya vimos la semana pasada que cuando se menciona a un profeta se está validando, autenticando su ministerio y su vida, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Vuelvo a repetir, ¿cómo lo reconocieron en el Monte de la Transfiguración? Si no fuera porque es importante y se ha estudiado tanto tiempo al profeta Elías. Es más, Mateo 27, les estoy dando puro filete miñón el día de hoy. Y ustedes ahí seriezones. Mateo 27. A ver qué sienten un día que venga yo bien desanimadote, ¿eh? Mateo 27. Versos 46 y 47, cuando comienzan las tinieblas en la crucifixión de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Escuche, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, ¿qué? Fíjate, o sea, ¿qué hay en la mente de ellos todo el tiempo? Elías. Al grado que cuando vieron a Jesús dijeron, está hablando Elías. Qué increíble, hermano. O sea, vean la relevancia del profeta Elías. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y yo no sé, y cierro con esto, ¿cuántos de ustedes saben
que en las tradiciones judías, recordemos que los judíos, excepto los mesiánicos, todavía siguen esperando al Mesías. En las tradiciones judías, cuando celebran la Pascua, hay una copita de vino que no se la toman. ¿Cómo cree que se llama la copa? La copa de Elías. En cada Pascua que celebran los judíos. Y esto tiene que ver con un rollote, y yo no me meto ahí, que si lo legal, ya ven que son bien legalistas mis queridos judíos, que si había que tomar 4 o 5, porque 5 ya era emborracharse y no se vale, que cuántas copas de vino había que tomarse. Y todavía nadie le da solución al asunto. Y ahí sigue la copa de Elías. Y no solo eso, dentro del judaísmo, también cuando se circuncida a los varones, hay una silla vacía. ¿Cómo creen que se llama? La silla de Elías. Fíjense nada más que increíble. Y ellos siguen esperando a que Elías regrese. Ahora, venga conmigo por favor, porque esto es increíble, a Malaquías, que es el último libro de ¿qué? Y vea lo que dice versos 4 y 5. Acordaos de la ley de Moisés, verso 4, menciona a Moisés. Y vea el 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo cierra el Antiguo Testamento? Con la promesa de que Elías va a regresar. ¿Qué hacen si les digo que ya no seguimos estudiando Elías? Después de todo esto, ¿verdad? Qué cosa más preciosa y más tremenda. Ahora, todo esto, hermano, no se trata nada más de que tú te vayas con la información y decir, no, pues ya soy un jefe en la vida de Elías, pregúntame lo que quieras, ¿verdad? Hay varias aplicaciones importantes. Nos anima porque en su época hubo un avivamiento, ahora que vimos Jonás, nos aviva a seguir pidiendo por un avivamiento al Señor. Esto es algo bíblico, hermano. Recordemos que el avivamiento no son las reuniones esas donde la gente se cae y la cachan y todas esas cosas. El avivamiento es realmente un despertar espiritual que comienza en el corazón y el alma de cada persona, y de ahí comienza en una iglesia y luego en una zona y luego en toda una ciudad y una nación, ¿verdad? Nos anima a seguir pidiendo por un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, ¿verdad? Otra razón y otra aplicación importante. Véngase a Santiago 5, por favor. Santiago 5. Después de Hebreos. Voy a leer versos 17 y 18. Santiago 5, versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué? Oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo vamos a ver el domingo que entra. Porque hay otras partes donde dice 3 años y ahí vienen los detractores de la Biblia. Ya, te encontré un error, aquí dice 3 años, aquí. Lo vamos a explicar. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, ¿verdad? Increíble, increíble esto que estamos viendo. ¿Cómo obtuvo Elías su poder? Según este contexto. Ahí está la Sandrita que se las puse aquí, por 7 minutitos nada más, para que vean que soy cuate. No hay nada, no nos digamos cristianos y no oramos, ya, escóndese abajo de la silla. No existe, oraba. Y como dice cuando llega con Acab, vive Jehová, Dios, del cual estoy en su presencia. Si no estuviera en su presencia llorando, no habría hecho lo que hizo, ¿verdad? Entonces, el poder de la oración
pasaba tiempo con Dios, pasaba tiempo con los rollos, pasaba tiempo orando, pasaba tiempo identificando lo que estaba pasando en su pueblo para poder pedirle al Señor y poder darle palabra. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. Y usted puede copiar estas cosas para que podamos pedirle al Señor y decirle: Señor, tú dices en tu palabra que tú usas hombres con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Y ahí está Elías, ¿verdad? Y por todos lados vamos a Elías, y usted lo va a ver en estas semanas que vienen. Y la palabra de Dios vino a través de Elías. Y Jehová le dijo a Elías, y todo es la palabra de Dios, y los cuervos que lo alimentaron, y cuando se fue al arroyo de Querit, y cuando la harina no se acabó, y cuando resucitó a la niña, era porque seguía él una dirección, una nube, un fuego que le mandaba, que era la palabra de Dios, y ahí iba a donde estaba la palabra de Dios. Y por eso nosotros le damos tanto énfasis a la palabra de Dios, hermano. Importantísimo. Sin esto no se puede conocer al Señor. Cada quien tiene un concepto diferente de Dios, hermano. Aquí está revelada la mente de Dios, de Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos. Y yo quiero abrir diciendo, si alguien no conoce todavía qué es tener la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque le pediste a Jesús que entrara en tu vida, es lo que dice la Biblia, que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que su sangre derramada la derramó y que es suficiente para perdonar tus pecados y para darte la vida eterna, y eso se llama gracia, dice que así como estás, así como eres, aunque tú te consideres lo peor, Él te regala, te justifica, te regala el perdón de tus pecados. Alguien que quiera recibir al Señor, alguien que le quiera decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida y de aquí en adelante voy a vivir para ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No puedes hacer decisión más grande, hermano. Y yo no estoy aquí para forzar ni manipular, es algo que tiene que nacer de tu corazón. Y que dice la palabra de Dios que lo tienes que confesar y decir y pedirle, y Él viene y entra a tu vida. Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo, Señor, con estos ejemplos de la vida de Pablo, de Elías, de Daniel, Señor, que son ejemplos para nosotros. Y saber que tú puedes transformar la vida de cualquier ser humano, Señor, y usarla con poder. Creemos, Señor, que tú nos puedes usar. Queremos ser vasos de honra en tus manos para bendecir a otros, Señor. Queremos llegar al final de nuestra vida y poder decir: he acabado la carrera, la buena batalla, y fui usado por Dios y fui de bendición para otra gente. Gracias por esta vida que me diste, Señor. Y todos los años que nos quedan, Señor, que tú traes significado, traes propósito, traes alegría, traes paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este ejemplo de este predicador, Señor, Elías. Y tú puedes hacer cualquier cosa. Me recuerda este predicador con Parkinson, Señor, que él te pedía, que quería predicar y él no creía. Y tú le dijiste: yo puedo con una vara chueca hacer una línea recta. Y es un predicador con poder, Señor, con todo y su Parkinson. Tú puedes levantar a cualquiera, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Elías y por estas semanas que vienen, en las cuales te pedimos que podamos aprender más para aplicarlo a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Gracias, hermano. Que Dios me los bendiga.